El rugido de las motocicletas de los halcones de trueno reverberaba por las calles vacías de un pequeño pueblo en el interior de Brasil. La banda de moteros avanzaba en formación, una línea de siluetas recortadas sobre el asfalto abrasador. Al frente iba Bruno, Tormenta, Oliveira. Su mirada afilada, marcada por años de decisiones cuestionables y silenciosas tristezas, examinaba meticulosamente el camino. El calor del atardecer pesaba en el aire, ralentizando todo a su alrededor. De repente, un sonido rompió el ronroneo de los motores. Un leve quejido, casi humano. ¡Alto!, ordenó Bruno, levantando el puño. Las motocicletas frenaron en seco, y sus motores se apagaron, dejando un silencio inquietante. En el centro de la agrietada carretera yacía un pastor alemán, inmóvil. Su pecho subía y bajaba con respiraciones cortas y jadeantes, y manchas de sangre teñían su pelaje pardo y negro. Bruno se bajó de la moto y se acercó con cautela. Su rostro, normalmente impasible, se suavizó lo justo para revelar una genuina preocupación. Al acercarse, su mirada se fijó en la inconfundible inscripción en el collar negro del perro. Unidad canina. No era un perro cualquiera. Era Thor, un perro policía, y algo iba terriblemente mal. Thor levantó la vista hacia Bruno, con los ojos llenos de dolor, pero también de determinación. El perro luchaba por alzar la cabeza, como si aún tuviera una misión que cumplir. Bruno se arrodilló a su lado, pasando suavemente la mano por el grueso collar que rodeaba su robusto cuello. Fue entonces cuando se percató de la pequeña cámara acoplada a él, cuya luz roja aún parpadeaba. Sin decir una palabra, Bruno presionó el botón para revisar la grabación. El video era tembloroso y caótico. Thor corría junto a un coche de policía, con su adiestrador al volante. De repente, estallaron los disparos mientras un sedán negro irrumpía en la escena. Hombres enmascarados se asomaban por las ventanillas, disparando sin cesar. El adiestrador gritaba órdenes a Thor, que cargaba hacia el peligro con una valentía inquebrantable. Entonces, la pantalla tembló violentamente antes de que la transmisión se cortara de forma abrupta. A Bruno se le revolvió el estómago. Algo terrible había sucedido, y ahora Thor era el único superviviente. «¿Dónde está tu compañero, chico?», murmuró para sí mismo. Thor gimió, sus ojos suplicando ayuda. A lo lejos, el aullido de las sirenas comenzó a perforar el pesado silencio. Lucas, uno de los miembros principales de la banda, gritó desde su moto. «Tormenta, la policía está llegando. Tenemos que irnos de aquí. No podemos dejar que piensen que estamos metidos en esto». Bruno no se movió. Sus ojos permanecieron fijos en Thor, y en ese instante sintió una oleada de responsabilidad que no había sentido en años, una negativa a abandonar algo que necesitaba ser salvado. Pero quedarse significaba algo más que evitar a la policía. Significaba sumergirse en una situación que no comprendía del todo, una que podría estallarle en la cara. Con el destello de las luces azules iluminando el final de la calle, Bruno tomó una decisión, una que cambiaría el curso de su vida para siempre. Las sirenas se hicieron más fuertes y las luces parpadeantes se reflejaban en el asfalto agrietado. Bruno se quedó paralizado un momento, el jadeo de Thor llenando el aire tenso. «No tenemos tiempo para esto», insistió Lucas. «Si nos atrapan aquí, se acabó». Aceleró el motor con impaciencia. El resto de la banda se movía nerviosamente, algunos murmurando para sí mismos, otros mirando a los coches de policía que se acercaban. Pero Bruno permaneció inmóvil. Su atención estaba centrada por completo en el perro policía herido. Bruno gruñó sin girar la cabeza. «Prepara la furgoneta». Los ojos de Lucas se abrieron de par en par, incrédulos. «¿La furgoneta? ¿Hablas en serio? Esta no es nuestra pelea». Pero Bruno le lanzó una mirada, de esas que silencian cualquier argumento. A regañadientes, Lucas se desvió por una calle lateral para buscar la furgoneta de la banda,
que usaban para transportar equipo en viajes largos. Bruno se inclinó hacia Thor, poniendo una mano tranquilizadora en la cabeza del perro. «Aguanta, chico. Yo te cubro». La banda observó en un silencio atónito cómo Bruno levantaba cuidadosamente a Thor en sus brazos. El perro gimió suavemente, su peso oprimiendo el pecho de Bruno. Hacía años que Bruno no sostenía algo tan vulnerable. La sangre de Thor empapaba su chaqueta de cuero, pero no le importó. Los ojos de Thor se abrieron un instante, fijos en el rostro de Bruno con una mezcla de confianza y desesperación. «Has pasado por un infierno, ¿verdad?», murmuró Bruno con una voz inusualmente suave. El aullido de las sirenas lo devolvió a la realidad. 2 coches patrulla derraparon y se detuvieron con estrépito al final de la calle. Sus puertas se abrieron de golpe y los agentes salieron, armas en mano. Uno de ellos gritó, apuntando directamente a Bruno. «Suelte al perro y apártese». Por un breve instante, Bruno consideró rendirse, pero entonces recordó la grabación de la cámara de Thor. Algo no encajaba. Quienesquiera que hubieran emboscado a Thor y a su adiestrador no iban a por una unidad al azar. Esto había sido planeado. Y si esos hombres seguían por ahí, Thor era la única pista para descubrir la verdad. El sonido de neumáticos chirriando rompió el tenso momento. Lucas apareció rugiendo por la calle en la furgoneta negra y destartalada de la banda, con las puertas traseras abiertas de par en par. «¡Vamos, Tormenta!». Bruno no dudó. Con Thor firmemente sujeto en sus brazos, corrió hacia la furgoneta mientras los gritos resonaban a su espalda y las balas rebotaban contra el asfalto. Se lanzó al interior justo cuando Lucas pisaba el acelerador, los neumáticos chillando mientras se perdían en la noche. En la parte trasera de la furgoneta, Bruno sostenía a Thor, con la mente a toda velocidad. Acababa de convertirse en un fugitivo. En el fondo, sabía que no había vuelta atrás. Pasara lo que pasara con Thor, Bruno estaba decidido a descubrir la verdad, sin importar el coste. La furgoneta avanzaba a toda velocidad por una carretera desolada, el rugido del motor ahogando el tenso silencio del interior. Lucas agarraba el volante con fuerza, mirando nervioso por el retrovisor. «Tormenta. ¿En qué estabas pensando?». Bruno miraba fijamente hacia adelante, demasiado concentrado en el perro policía herido que llevaba en brazos y en las implicaciones de sus actos. Lucas golpeó el volante. «Somos fugitivos con un perro policía sangrando en la parte de atrás. Tendremos a todo el estado pisándonos los talones para mañana». Bruno no respondió de inmediato. En su lugar, examinó la cámara de Thor, que aún sostenía en la mano. Estaba arañada, pero intacta, y las imágenes del incidente daban vueltas en su mente. El caos, los disparos, los hombres enmascarados. Todo parecía deliberado, como si alguien quisiera eliminar a ese oficial y a Thor. «Esto no es solo por el perro», dijo Bruno finalmente, con voz grave. «Aquí está pasando algo más grande». Lucas resopló. «¿Más grande? Ese no es nuestro problema, Tormenta. Ya tenemos suficientes líos sin meternos con la policía y una banda de criminales». Pero la mirada de Bruno se endureció al encontrarse con la de Lucas en el espejo. «Ahora sí lo es», dijo con firmeza. «El compañero de este perro está muerto o desaparecido, y si esos hombres vuelven para terminar el trabajo, no se detendrán con él». Thor soltó un débil quejido, como para subrayar las palabras de Bruno. El sonido silenció a Lucas por un momento, pero su mandíbula se tensó con frustración. La furgoneta se salió de la carretera principal y se adentró en un viejo camino de tierra que conducía al aislado garaje de la banda, oculto en el bosque. El escondite era un edificio destartalado que usaban para reparaciones, reuniones y, cuando era necesario, para ocultarse. Cuando la furgoneta se detuvo, Bruno gritó a los demás: «¡Traed el botiquín y un poco de agua!». La banda se movió rápidamente,
aún insegura de la situación. El cuerpo de Thor temblaba mientras Bruno lo depositaba con cuidado sobre una lona improvisada dentro del garaje. «Tranquilo, chico, ya estás a salvo», susurró, aunque no estaba seguro de que fuera verdad. Mientras la banda se reunía a su alrededor, Lucas finalmente perdió la paciencia. «Estás loco, Tormenta. ¿Sabes lo que has hecho? Ahora somos criminales. ¿Y por qué? ¿Por un perro?» Bruno se irguió, clavando la mirada en Lucas. «No es solo un perro. Thor es una prueba. Lo que hay en esa cámara podría explicar por qué su compañero ha desaparecido, por qué estaba sangrando en medio de la carretera y quiénes eran esos hombres». Hizo una pausa, su voz bajando a un gruñido. «Si quieres irte, puedes hacerlo, pero yo no voy a dejar esto a medias». El garaje se sumió en un silencio incómodo mientras el peso de las palabras de Bruno calaba en el grupo. Fuera, el bosque estaba oscuro y silencioso, pero Bruno podía sentir que se avecinaba una tormenta. Quienesquiera que estuvieran detrás de Thor no se detendrían hasta encontrarlo, y ahora Bruno y su banda estaban directamente en su punto de mira. La quietud del garaje no duró mucho. Fuera, el lejano sonido de un motor rasgó el silencio de la noche. Bruno se quedó helado, sus ojos moviéndose rápidamente hacia la puerta abierta. El sonido se hizo más fuerte, retumbando entre los árboles como una tormenta que se acerca. «Lucas», susurró Bruno, «apaga las luces. Ahora». Lucas dudó, pero asintió y accionó un interruptor en la pared. Las bombillas del techo parpadearon antes de apagarse, sumiendo el garaje en la oscuridad. La banda se dispersó, cada uno agarrando instintivamente el arma que tenía más a mano. Una barra de hierro, una llave inglesa, incluso una vieja escopeta oxidada de un rincón. Bruno se agachó junto a Thor, que ahora estaba más alerta, sus orejas moviéndose al son del ruido que se aproximaba. «Quieto, chico», susurró Bruno, su mano apoyada protectoramente en el cuello del perro. Por un momento, solo se oyó el susurro de las hojas en el exterior y el zumbido lento y constante de un motor al ralentí muy cerca. Un haz de luz cortó de repente la oscuridad, barriendo las ventanas del garaje. La banda contuvo la respiración mientras el vehículo se detenía justo al otro lado de la línea de árboles. Bruno pudo distinguir la silueta de un todoterreno negro, su motor ronroneando amenazadoramente, el mismo tipo de vehículo que había visto en la grabación de la cámara de Thor. Se le revolvió el estómago. No era una coincidencia. Los habían encontrado. La puerta del conductor se abrió y un hombre salió, su silueta alta y robusta bajo la luz de la luna. Se abrió otra puerta y emergieron 3 figuras más, todas vestidas con ropa oscura y moviéndose con precisión entrenada. Los instintos de Bruno se dispararon. No eran policías. Eran los mismos hombres que habían emboscado al compañero de Thor. Profesionales. Miró a Lucas, que agarraba una barra de hierro con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «¡Preparaos!», siseó Bruno en silencio. Una voz gritó desde la oscuridad. «Sabemos que estáis ahí. Solo entregad al perro y nos iremos. Nadie tiene por qué salir herido». La voz era tranquila, casi casual, pero tenía un tono gélido que le provocó un escalofrío a Bruno. Se inclinó más cerca de Thor, su voz apenas un susurro. «No han venido a negociar, chico. Han venido a terminar lo que empezaron». Bruno se levantó lentamente, entrecerrando los ojos mientras se preparaba para la lucha de su vida. En la quietud, la banda se preparó para lo que estaba por venir. Fuera, los hombres avanzaban, sus pasos resonando en la grava. La tormenta había llegado, y Bruno sabía que no había vuelta atrás. Eran ellos o la verdad, y Bruno no estaba dispuesto a rendirse. El crujido de las botas sobre la grava se hizo más fuerte a medida que los hombres se acercaban. Dentro del garaje, la mano de Bruno se aferraba a la barra de hierro que había cogido de un banco de trabajo. Su mente corría, calculando sus opciones. Estaban en inferioridad numérica y mal armados, pero Bruno no era de los que se echan atrás.
especialmente contra hombres como aquellos. Thor soltó un gruñido bajo, con las orejas hacia atrás mientras intentaba ponerse en pie. «Mantente fuerte, chico», susurró Bruno. «Podemos con esto». Un nudo de duda se formó en su estómago mientras Lucas se agachaba junto a la ventana, espiando a través de una grieta en las tablas. «3 de ellos», susurró. «Probablemente más, y armados». Bruno asintió. Ya se lo esperaba. No eran aficionados. Sus movimientos eran demasiado precisos, su aproximación demasiado calculada. Uno de los hombres de fuera volvió a gritar. «Tenéis 30 segundos para hacer esto por las buenas. Entregad al perro y nos iremos». Su tono era engañosamente tranquilo, pero Bruno no se lo creyó ni por un segundo. «Sí, claro», murmuró Lucas con sarcasmo. «Simplemente se irán. Por supuesto». Bruno le lanzó una mirada de advertencia para que se callara y luego se volvió hacia la banda. «Este es el plan», dijo en voz baja y firme. «Los mantendremos fuera usando las sombras. Conocemos este lugar mejor que ellos». Se volvió hacia Lucas. «Tú coges el lado izquierdo. Silencio. No dispares a menos que tengas un tiro claro». Luego miró a los demás. «Manteneos agachados, manteneos alerta. Atacamos primero». La banda se movió nerviosamente, con respiraciones entrecortadas. Bruno se agachó junto a Thor, dándole una palmada tranquilizadora. «Aguanta, chico. Esto se va a poner feo». Los ojos de Thor permanecieron fijos en Bruno, como si entendiera cada palabra. Cuando los 30 segundos pasaron, Bruno supo que se les había acabado el tiempo. La voz de fuera gritó, y con ello, un destello brillante explotó a través de la ventana, seguido por el estruendo ensordecedor de una granada aturdidora. El mundo se tambaleó por un instante, mientras la banda intentaba recuperarse. A Bruno le zumbaban los oídos, pero se obligó a moverse. El instinto tomó el control mientras los hombres de fuera hacían su jugada, sus pasos golpeando el suelo al acercarse a las puertas. Bruno rechinó los dientes, aferrando la barra de hierro con fuerza. «¡Ahora!», gritó, y el grupo entró en acción. El primer hombre que cruzó la puerta jamás vio venir la llave inglesa. El golpe de Lucas impactó con un chasquido nauseabundo. Los demás no tardaron en seguirlo. Y mientras el caos estallaba en el garaje, Bruno comprendió que estaban a punto de librar la pelea de sus vidas. En medio del tumulto, Thor soltó un ladrido feroz. Su fuerza pareció regresar de golpe, como si supiera que aquella batalla no era solo por la supervivencia, sino por la justicia. Bruno lo miró brevemente, con la determinación brillando en sus ojos. Pasara lo que pasara, no dejaría que esos hombres ganaran. El garaje se sumió en una tensión asfixiante, mientras los asaltantes forzaban la entrada. Bruno se mantuvo firme, con el corazón latiéndole en el pecho mientras observaba las figuras que entraban por la puerta. Se movían con deliberación, sus ropas oscuras se fundían con las sombras, sus rostros ocultos por la débil luz de las farolas exteriores. «Mantengan la calma», susurró Bruno a su equipo, su voz estable a pesar de la tormenta que se gestaba en su interior. «Conocemos este lugar. Usémoslo a nuestro favor». Thor dejó escapar un gruñido bajo desde su rincón, con sus instintos en alerta. A pesar de sus heridas, Bruno se agachó un momento junto al perro y le puso una mano tranquilizadora en la cabeza. «No dejaremos que te lleven, chico», susurró, mientras sus ojos se dirigían a Lucas, que se acercaba sigilosamente por un lateral de la sala, ocultándose tras pilas de herramientas y equipos. Bruno le hizo un leve gesto con la cabeza, una señal silenciosa de que era el momento de actuar. Lucas agarró una caja de herramientas metálica y vacía y la tiró deliberadamente de un banco de trabajo. El fuerte estruendo reverberó por todo el garaje, sobresaltando a los intrusos y desequilibrándolos. La distracción le dio al grupo unos segundos cruciales para posicionarse.
Bruno salió de entre las sombras y habló con calma autoridad, con las manos ligeramente levantadas. No tienen nada que hacer aquí. Media vuelta y váyanse. No queremos problemas. Uno de los intrusos, un hombre alto que parecía ser el líder, dio un paso al frente. Su rostro permanecía impasible, pero su tono era cortante. Estamos aquí por el perro. Entréguenlo y nos iremos. Sus palabras flotaron en el aire como una amenaza, pero Bruno no titubeó. Este perro ya ha pasado por bastante, dijo con firmeza, entrecerrando los ojos. Y no confío en que cumplan su palabra. El hombre vaciló un instante, percibiendo la determinación de Bruno. El silencio se alargó, cargado de una tensión implícita, antes de que el líder hiciera una seña a su equipo. Esto no ha terminado, declaró con frialdad. Volveremos. Bruno permaneció inmóvil hasta que desaparecieron en la oscuridad más allá de los árboles, con todo el cuerpo tenso por la inquietud. Sabía que no se estaban retirando de verdad, se estaban reagrupando. Mientras el grupo se reponía, Thor dejó escapar un leve gemido, y Bruno se arrodilló a su lado. Hemos ganado algo de tiempo, chico, murmuró. Pero necesitamos respuestas, y las necesitamos rápido. El peso de lo que acababa de ocurrir los abrumaba a todos. Aquello no había sido un encuentro casual. Thor estaba en el centro de algo mucho más grande, y el tiempo corría en su contra. La tensión en el garaje permanecía como una niebla densa, sofocante y pesada. Bruno se sentó junto a Thor, pasándole una mano por el pelaje. El perro se había calmado un poco, pero seguía débil. Su respiración, entrecortada. El resto del grupo se reunió en un círculo impreciso, con rostros sombríos. Lucas, apoyado contra la pared con los brazos cruzados, rompió el silencio. ¿Crees que volverán?, preguntó. La respuesta estaba clara para todos. Bruno no levantó la vista. Su atención estaba en el collar del perro, donde la cámara permanecía intacta. No han terminado, murmuró, manipulando el pequeño dispositivo. Vinieron a por él una vez, y volverán. Pero lo que hay en esta cámara es la clave. Conectó la cámara a un viejo portátil que guardaban en el garaje. La pantalla parpadeó y cobró vida mientras el grupo se arremolinaba alrededor de Bruno, observando la grabación. El video granulado comenzaba igual que antes. Thor corriendo junto al coche de policía. El adiestrador gritando órdenes. El sedán negro apareciendo de nuevo y acercándose peligrosamente. Los hombres enmascarados asomándose por las ventanillas. Pero esta vez, Bruno ralentizó la grabación y captó algo que no había notado antes, una matrícula parcial del sedán en un breve fotograma. Ahí está, dijo, pausando el video. Tenemos una pista. Lucas se inclinó, entrecerrando los ojos para ver la pantalla. ¿Y qué? ¿Crees que la policía nos va a ayudar con esto? Bruno negó con la cabeza. No es que estemos en los mejores términos con la ley. No necesitamos a la policía. Vamos a resolver esto por nuestra cuenta. Conozco a alguien que puede rastrear esa matrícula. Miró al grupo. Si podemos averiguar quiénes son estos tipos, sabremos qué quieren y por qué están dispuestos a arriesgarlo todo por Thor. El grupo intercambió miradas inquietas. Esto iba mucho más allá de sus problemas habituales, y todos lo sabían, pero nadie expresó sus dudas. Bruno se apartó del portátil y cogió su chaqueta. Lucas, vienes conmigo. Los demás se quedan aquí y vigilan a Thor. Nadie entra, nadie sale. ¿Entendido? Mientras Lucas asentía a regañadientes, Bruno miró a Thor una última vez. Resiste, chico. No dejaremos que ganen. Bruno y Lucas salieron del garaje y se adentraron en la noche, con el peso de lo que estaban a punto de descubrir flotando en el aire. Cualesquiera que fuesen los secretos de aquella matrícula, sin duda los llevarían a una peligrosa red sin retorno. El rugido de la camioneta de Lucas
resonaba en la carretera vacía mientras Bruno miraba por la ventanilla, con la mente a toda velocidad. El portátil con la grabación y la matrícula parcial descansaba en el asiento entre ellos. ¿Quién es este tipo al que me llevas?, preguntó Lucas, rompiendo el silencio. Su tono era cauto, pero teñido de curiosidad. Alguien que conocía, respondió Bruno secamente, sin apartar la vista de la carretera. Un genio de la informática al que ayudé con, digamos, trabajos no del todo legales en el pasado. Si alguien puede rastrear esa matrícula sin levantar sospechas, es él. Lucas resopló, claramente poco impresionado. Genial. Otro personaje turbio. Justo lo que necesitábamos. Bruno le lanzó una mirada de soslayo, pero no dijo nada. No tenía energía para discutir. Cada segundo que pasaban buscando respuestas parecía un segundo más cerca del peligro. Thor seguía en el garaje, herido y vulnerable. Esos hombres volverían a por él, de eso Bruno estaba seguro, y la única forma de detenerlos era anticiparse a su juego. Una hora después, la camioneta se detuvo frente a una pequeña y ruinosa tienda en las afueras de la ciudad. El letrero de neón parpadeante sobre la puerta decía, Tecnofácil. La mayoría de las ventanas estaban tapiadas y el edificio parecía abandonado. ¿Este es el sitio?, preguntó Lucas con escepticismo, mirando la calle desierta. Bruno asintió y bajó de la camioneta, sujetando el portátil. Mantente alerta, dijo mientras se acercaban a la puerta. Dentro, el aire olía a circuitos quemados y a polvo. La tienda estaba abarrotada de monitores viejos, discos duros rotos y cables colgando del techo como telarañas. Un hombre delgado con gafas gruesas y cabello desaliñado levantó la vista desde una mesa en un rincón. ¿Bruno Oliveira?, dijo con una sonrisa. No pensé que volvería a verte. Gustavo, respondió Bruno con frialdad. Necesito tu ayuda. Dejó el portátil sobre la mesa y lo deslizó hacia el hombre. Gustavo enarcó una ceja, pero no hizo preguntas. En su lugar, encendió un ordenador cercano y comenzó a teclear rápidamente, mientras la tensión en la sala aumentaba. Esta matrícula, dijo Bruno señalando la pantalla, pertenece a un sedán negro. Unos tipos enmascarados lo usaron para emboscar a una unidad canina. El perro sobrevivió, pero su adiestrador ha desaparecido. Necesito saber quiénes son. Gustavo soltó un silbido bajo. Sus dedos volaban sobre el teclado. Nunca pides favores sencillos, ¿verdad?, murmuró. Tras unos minutos de tensión, se reclinó en su silla y se ajustó las gafas. He encontrado algo. Bruno asintió. La matrícula estaba registrada a nombre de una empresa fantasma. Nada inusual hasta ahí, pero la dirección vinculada a ella. Giró la pantalla hacia Bruno y Lucas, con expresión sombría. Es un almacén a un par de pueblos de aquí. No es precisamente un barrio amigable. Bruno miró la pantalla, con la mandíbula tensa. Es la pista que necesitábamos. A medida que las piezas comenzaban a encajar, una sensación de pavor se apoderó de él. Fuera lo que fuera que les esperaba en ese almacén, no iba a ser un paseo. Y se estaban quedando sin tiempo para prepararse. El viaje hasta el almacén fue tenso. El silencio en la camioneta, denso por la expectación. Bruno miraba fijamente al frente, su mente repasando todos los escenarios posibles. A su lado, Lucas agarraba el volante con fuerza, su postura rígida por la tensión. Sabes que probablemente vamos directos a su trampa, ¿verdad?, dijo finalmente Lucas, con la voz cargada de frustración. Bruno lo miró brevemente. Sí, respondió en voz baja, pero firme. Pero si querían a Thor, es por una razón, y no vamos a dar marcha atrás hasta que sepamos cuál es. Cuando llegaron al borde del polígono industrial, detuvieron la camioneta justo antes de la dirección que Tecnofácil les había dado.
El almacén se alzaba en la distancia como un espectro, con sus paredes de metal oxidadas y abolladas. El débil resplandor de unos focos amarillos se filtraba desde el interior de una valla de alambre de espino, y varias cámaras de seguridad estaban montadas cerca de la entrada. «Parece tranquilo», murmuró Lucas, entrecerrando los ojos para ver el edificio. «Demasiado tranquilo», coincidió Bruno. «Mantente alerta, no estamos tratando con aficionados». Al amparo de la oscuridad, Bruno y Lucas se acercaron a la valla, manteniéndose agachados y evitando las cámaras. Lucas sacó unas cizallas del compartimento de la camioneta y rompió rápidamente el candado de una puerta lateral. La cadena cayó con un suave tintineo mientras se colaban dentro, moviéndose en silencio hacia el almacén. A medida que se acercaban, Bruno pudo oír voces suaves en el interior, apagadas pero tranquilas. No esperaban problemas. Todavía no. Dentro, el almacén era cavernoso. El aire estaba estancado y cargado con el olor a aceite y óxido. Hileras de cajas y estanterías creaban un laberinto de sombras, y el leve zumbido de maquinaria reverberaba en el espacio. Bruno abrió el camino, con pasos cuidadosos y deliberados. Al doblar una esquina, un tenue resplandor atrajo su atención hacia una mesa al fondo del almacén, iluminada por una única bombilla que colgaba sobre ella. Había papeles y equipos esparcidos por la superficie, junto con una serie de monitores que mostraban transmisiones en directo. «Parece que hemos encontrado su centro de operaciones», murmuró Lucas. Bruno hojeó los papeles sobre la mesa, sintiendo una opresión en el pecho a medida que unía las pruebas. Mapas de las rutas de patrulla de la policía, listas de nombres y fotos de agentes, incluido el adiestrador de Thor, estaban dispuestos con un detalle escalofriante. «Estaban rastreando a la unidad», dijo Bruno, sosteniendo una de las fotos. «Esto no fue al azar. Sabían exactamente a quién estaban apuntando». Lucas frunció el ceño, mirando hacia atrás con nerviosismo. «Sí, bueno, supongo que ahora también saben que estamos aquí». Sus palabras fueron interrumpidas por el inconfundible sonido de pasos resonando en el almacén. Bruno se tensó, girándose hacia el ruido que provenía de las sombras. Varias figuras emergieron, sus rostros duros e impasibles, con armas que brillaban débilmente bajo la luz mortecina. Una voz profunda resonó desde la oscuridad, suave y autoritaria. «Hay que tener valor para aparecer por aquí, pero ahora han visto demasiado». La mandíbula de Bruno se tensó mientras daba un paso adelante, protegiendo parcialmente a Lucas. Estaban en inferioridad numérica y no había una salida fácil, pero Bruno no iba a retroceder. No ahora, no cuando estaban tan cerca de descubrir la verdad detrás de la trágica historia de Thor. Los hombres avanzaron, sus pasos crujiendo en el suelo de hormigón. El corazón de Bruno latía con fuerza, pero su mente permanecía clara. «Lucas», susurró. «Prepárate». Lucas asintió, su mano apretando la barra de hierro que sostenía. Antes de que los hombres pudieran cerrar la distancia, Bruno actuó con rapidez. Agarró una caja cercana y la empujó con fuerza contra uno de ellos, desequilibrándolo. El sonido de la caja al estrellarse contra el suelo resonó en el almacén, rompiendo la tensión. Lucas blandió su barra de hierro, sorprendiendo a otro asaltante mientras el caos se desataba en el espacio. Sin embargo, el objetivo de Bruno no era la pelea, sino la mesa con las pruebas. Agarró la pila de documentos y los metió en una mochila que había traído. Esos papeles eran la prueba que necesitaban para exponer lo que fuera que este grupo estaba ocultando. Bruno y Lucas se movieron con rapidez, esquivando y zigzagueando por el laberinto de cajas, mientras los hombres gritaban órdenes y los perseguían. Al llegar a la salida, Bruno miró hacia atrás, encontrándose con la mirada helada del líder. «¡Esto no ha terminado!», gritó el hombre, pero Bruno no respondió. Él y Lucas salieron corriendo por la puerta y volvieron a la camioneta, el sonido de voces enfurecidas desvaneciéndose mientras aceleraban en la noche.
Mientras la camioneta rugía por la carretera vacía, Bruno miró la pila de papeles en el asiento del copiloto. «Lo tenemos», dijo en voz baja, su voz una mezcla de alivio y determinación. La saga de Thor estaba lejos de concluir, pero ahora, por fin, tenían en sus manos los medios para que la justicia prevaleciera. Por primera vez, Bruno sintió que lograban anticiparse a la tormenta.